Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí nosotros, Marta, yo, nuestros perros, en nuestra quinceava mudanza en un año y esperemos que esta vez sí que ya sea para un tiempo prolongado y que no hayan más inconvenientes extraños. No somos nómadas, no nos gusta ir de casa en casa, han sido pruebas. Yo tengo Saturno en la casa 4, Marta tiene Plutón en la casa 4, visualizamos, hacemos magia blanca, de hecho eso es lo que hace que se manifiesten casas que acepten mascotas y nuestras condiciones, pero aún así, pues muchos nos hacen un gran sí. Acabamos de pasar por ciertas historias de salud que ya se han curado y por lo tanto hemos podido volver al norte gracias a eso. Y ahora pues tengo un estudio como a mí me gusta, grande, con vistas a la naturaleza que no se ve muy bien. Y estamos en las Rías Baixas, en Galicia. No voy a decir exactamente el lugar, pero nos rodean kilómetros y kilómetros de sendas fluviales. Estamos a 20 minutos del mar. Así que más o menos, o casi casi, o del todo, hemos conseguido lo que queríamos. Lo que pasa es que en la casa donde tienes Saturno y Plutón no te lo van a poner fácil, porque hay cargas kármicas, hay sombras, hay historias. Y tiene que ver también con el eclipse en Aries que ya ha pasado. Un mes de abril intensísimo, cada vídeo es épico. Hemos hecho el vídeo del eclipse en Libra del 25 de marzo, el vídeo del eclipse en Aries del 8 de abril, el vídeo de Júpiter Urano en Tauro del 21 de abril y ahora el vídeo de la luna llena en Escorpio del 24 de abril. Entonces es maravilloso. No sé, si oís un poco de ruidos de fondo es porque la casa por dentro ya está pintada, ya está terminada, pero por fuera están terminando los obreros y ahora mismo los obreros están en el techo terminando de instalar unas historias, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy feliz porque ahora estamos rodeados de robles, de carballos, como se dice en gallego. Hay más de 100 kilómetros de sendas fluviales llenas de árboles autóctonos, que es lo que queríamos, para pasear con los perros. Y al final Júpiter-Urano te lleva más allá de lo conocido, porque yo pensaba que yo quería ir a vivir a una zona de Galicia que pensaba que era la mejor, y resulta que son las 3:33 mientras digo esto. Al final la presencia divina nos ha llevado a un sitio mucho mejor de lo que nosotros pensábamos y ni siquiera sabíamos que en las Rías Baixas, donde hay un clima mediterráneo atlántico, pudiera haber un lugar tan maravilloso y con tantos árboles autóctonos como puede ser donde estamos. Porque normalmente las Rías Baixas están repobladas con eucaliptus y pinos. Y entonces estamos en la luna llena en Escorpio, una luna llena sin lugar a dudas intensa, muy intensa esta vez, además, porque está en cuadratura con Plutón, tanto el Sol como la Luna, y el Sol en cuadratura con Plutón y la Luna en cuadratura con Plutón nos pone frente a frente a nuestra propia oscuridad, nos pone frente a frente a nuestro propio lado oscuro, nos enseña las sombras, nos enseña nuestra ira, nuestros miedos, nuestras mierdas, nuestra... Pero, pero ¿por qué llamarle mierdas? ¿Por qué llamarle pecado? ¿Por qué llamarle culpa? ¿Por qué etiquetarlo? ¿Por qué tendemos los humanos a etiquetar las cosas, ¿no? De esto es bueno, esto es malo, cuando todos son procesos y todo es luz en realidad, y todo es un juego cósmico. Entonces, una de las cosas que quería comentar antes de seguir con la luna llena en Escorpio es que el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, del que tanto hablo y que se pone en clímax ya en este mes de junio, no en clímax, sino que se vuelve a juntar en este mes de junio y continúa hasta diciembre y luego de primavera del 2025 hasta el 2029, lo que le hace mucho más efectivo y poderoso y cambiante y es que
Por primera vez los grandes transpersonales se juntan en signos que no son de tierra, por primera vez en los últimos muchos años, porque tuvimos la conjunción Urano-Plutón en los años 60, que trajo toda la contracultura, pero estaba en Virgo. Luego tuvimos la conjunción Urano-Neptuno en los años 90, que trajo la caída del muro de Berlín y una nueva oleada de espiritualidad. Comenzaron a venir las enseñanzas de los pleyadianos y una nueva espiritualidad y un cine muy creativo y una nueva música y nuevas formas y la cultura DJ y la música electrónica y nuevas formas de divertirse, de juntarse, incluso nuevas sustancias para colocarse, ¿no? Siendo Urano lo nuevo y Neptuno las sustancias para colocarse, aunque para mí las sustancias para colocarse no son buenas para el cuerpo físico, son negativas en general para el cuerpo físico. Aunque un día al año, una toma con un chamán, bueno, puede ser muy interesante. Un día al año una toma con un chamán, o 2 días al año una toma con un chamán, puede ser interesante, pero no más. Además, yo he estado con gente que toma a menudo o que estuvo unos cuantos años tomando a menudo y están muy parasitados. Y hacen vampirismo sin darse cuenta. Constantemente, además. Así que cuidado, ¿vale? Entonces, Escorpio siempre es lo profundo, es lo intenso. Entonces, luego, ¿qué más? Los siguientes transpersonales, el Júpiter-Urano, en Tauro, ¿no? Entonces, claro, siempre es en signos de tierra. Y entonces, claro, por eso el triángulo armónico todavía no tiene la fuerza que va a tener a partir de 2025-26. Porque cuando Urano pase a Géminis, es el punto guapo. Porque ahora Plutón ya está en Acuario, pero falta que Urano pase a Géminis y falta que Neptuno pase a Aries. Y ahí es cuando el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón va a tener su máxima fuerza. Y eso es en el año 2026 y a finales de 2025. ¿Vale? Y ahí es donde marca la diferencia con las otras veces que se han juntado los planetas transpersonales, pero que al juntarse en signos de tierra siempre han mostrado mucho menos fuerza de la que puede mostrar. Porque tierra siempre aplasta, siempre lleva a tierra, ¿no? Aunque también lo que hace es que sea más visible, más manifestable. Pero entonces se manifiesta mucho en lo político, en lo económico, en los valores. Es lo que pasa. Pero también hay que entender que por muy en un signo que estén, los planetas transpersonales en sí mismos ya tienen su propia personalidad, ¿no? Por decirlo. Quiero decir, por mucho que que Neptuno y Plutón, o sea, que Plutón y Urano se juntaran en los años 60 en Virgo, por mucho que estuvieran en Virgo, que eso trajo, por ejemplo, la liberación de la mujer, porque Virgo, la ciencia, descubrió las pastillas anti-baby, por ejemplo, y entonces así se pudo practicar una sexualidad más libre, ¿no? Urano-Plutón en Virgo, Plutón, sexualidad libre, Urano en Virgo, gracias a una pastilla anti-baby. Entonces, y cosas así, ¿no? Y de hecho hubo mucha revolución en las cosas Virgo, en la ciencia, en la técnica, en inventos, ¿vale? Pero lo que quería decir es que espérate, ahora me queda en blanco. Un momento. Ya me acuerdo. Este es el Mercurio retrógrado, que va a estar hasta el 26 de abril, ¿vale? Puede dar lagunas a veces. Ay, ¿qué quería decir? ¿No? Pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, aunque Júpiter y Urano estén en Tauro e influya a la economía, a la estabilidad, a la madre tierra, a lo rural, a nuestros valores, a lo que nos hace disfrutar y a nuevos valores y nuevas maneras de disfrutar y nuevas economías y todo eso, Júpiter, Urano en sí mismo, más allá de que esté en Tauro, también se expresan. Y la prueba está en lo que ha pasado con Israel y Irán. Porque yo dije, no va a haber conflicto porque Marte está en Piscis. Ya, pero Marte está en Piscis junto a Saturno. Entonces, Marte y Saturno, cuando se juntan, la suelen liar con algún tipo de conflicto bélico, más allá de que esté en Piscis. De hecho, el hecho de que esté en Piscis
suele dar conflictos bélicos en lugares donde hay mucho peso religioso, mucho dogma, mucho peso dogmático religioso. Entonces en Oriente Medio es donde hay más de todo eso, aunque luego todo sea un teatrillo por los oscuratis y todo eso, pero tiene que ver el Saturno, Marte, o sea, las religiones dogmáticas, Saturno en Piscis, religiones dogmáticas, Marte, que se enfadan, y generan un conflicto. Entonces, la anterior vez que se juntaron Saturno y Marte fue cuando empezó el conflicto de Israel con Palestina. Y entonces esta vez Irán ataca a Israel. Entonces, entendéis la historia, ¿no? No sé si podía mencionar estos países, pero ya lo he hecho. Espero que no me censuren. Pero lo que quiero decir es eso, que sí, que un eclipse en Aries, pues aunque el Marte esté en Piscis, que suaviza, pues puede traer un conflicto, sobre todo si el Saturno esté en conjunción con Marte. Entonces, también vamos aprendiendo en nuestra interpretación astrológica de no radicalizar mucho el signo en el que está un planeta lento, porque el planeta lento ya tiene tanta personalidad en sí mismo que el signo en el que está lo puede matizar, lo puede colorear, pero no lo va a cambiar del todo. Es decir, Neptuno siempre va a ser un planeta espiritual y de trascendencia, aunque esté en Capricornio. Urano siempre va a ser un planeta de libertad y de revolución, aunque esté en Capricornio. Plutón siempre va a ser un planeta de transformación y de profundización e intensidad, aunque esté en Libra. ¿Entendéis? Entonces, hay que tener en cuenta cuando vemos, por ejemplo, una conjunción o una relación entre planetas lentos transpersonales, que la relación entre ellos es lo principal, la principal interpretación, y el signo en el que está serían lo secundario. ¿Vale? Entonces, el Júpiter-Urano en sí mismo te lleva más allá de lo conocido, influye en el colectivo, hace que el colectivo se abra a nuevas formas alternativas de ver la realidad, expande y da abundancia a todo lo que sea innovador y original, es un acelerador del despertar de la conciencia, es un acelerador. Entonces, eso es Júpiter y Urano, más allá de que esté en Tauro. Y luego el hecho de que esté en Tauro, pues influirá en la economía, la madre tierra, etcétera. ¿Vale? Esto lo digo por lo del que el Saturno-Marte esté en el signo en el que esté, siempre va a traer algún tipo de conflicto en algún lugar del mundo. Pero, bueno, hemos tenido a Venus, que ha pasado por la zona del eclipse, y el hecho de que Mercurio esté retrógrado en Aries puede, yo creo que, bueno, no hay tambores de tercera guerra. No hay tambores de eso. Si fuera a suceder algo así, tendría que ser de cara a 2028 con la cuadratura Saturno-Plutón, porque la Primera Guerra Mundial fue Saturno conjunción Plutón. La Segunda Guerra Mundial fue Saturno cuadratura Plutón. Entonces, tiene que haber alguna tensión dura entre planetas lentos para que haya un conflicto de índole mundial. Creo yo, así lo interpreto yo. Lo que pasa es que la astrología es muy compleja, ¿entendéis? Y hay muchas variables y muchas historias, y luego están los planetas pequeñitos, está Ceres, está la diosa de la discordia, está Lilith, ¿eh? Entonces, a veces se nos escapan cosas, ¿no? Entonces, sigamos con la luna llena en Escorpio. Las lunas llenas siempre remueven lo emocional. Entonces, la luna llena en Escorpio lo que va a hacer es, con una linterna, enfocar a nuestro cuerpo astral emocional, todo nuestro mundo emocional, donde tenemos heridas, donde tenemos traumas, donde tenemos miedos, donde tenemos obsesiones y donde tenemos fobias. Sobre todo, como está en cuadratura con Plutón, el Sol y la Luna, nos va a mostrar las partes más oscurillas, más de las fobias más fobias, los miedos más miedos y las historias más, pero para que haya una catarsis y se libere, porque además uno de los regentes de Escorpio, que es Marte, está en sextil con Júpiter-Urano. O sea, otra vez el eclipse en Libra estaba en sextil con Júpiter-Urano, el eclipse en Aries está en sextil con Júpiter-Urano, y la luna llena en Escorpio está en sextil con Júpiter-Urano. Y como es una luna llena que viene justo después del Júpiter-Urano en Tauro, el Júpiter-Urano en Tauro, que es una energía muy positiva, muy liberadora, muy desbloqueadora, muy aceleradora, pues va a darle un empujón
a esa cuadratura con Plutón para de una vez por todas liberarnos de miedos atávicos, ancestrales, que podemos tener incluso de vidas anteriores, culpas, dogmas, miedos heredados, miedo al infierno, miedos religiosos, miedo a las arañas, a las alturas, tendencias autodestructivas, todo eso, la luna llena en Escorpio hace que explote, ¿no? En plan, te lo pone en tu conciencia, te lo enseña, te lo muestra. Entonces, claro, la luna llena en Escorpio es un momento en el que salen los demonios, es un momento de exorcismo, de liberación. Pero es un momento de liberación de los demonios, no de quedarnos ahí. Es un momento de profundización. Es un momento en el que podemos llegar a tener rayos X en los ojos y ver patrones, y ver historias, y ver profundizaciones de la percepción de la realidad que antes no veíamos. Es un día muy poderoso para meditar. Es un día muy poderoso para hacer prácticas tántricas de movilización de la energía. Recordemos que el tantra no solo es la sexualidad sagrada, sino que también hay 60 y pico tipos de tantras en la India. Son todo lo que son ejercicios de respiración y movilización de energías. Son ejercicios tántricos. El tantra no deja de ser algo similar a la alquimia, a la transmutación. Y Escorpio es experto en eso, Plutón es experto en eso, en la transmutación, el convertir el plomo en oro, en la resurrección, en el morir y renacer, en el ave fénix. Entonces una luna llena en Escorpio muere algo de nosotros y renace un ave fénix de ahí, ¿no? Pero no es lo mismo que el Aries. El Aries es más el yo, muere un yo y nace un nuevo yo. En Escorpio lo que mueren son miedos y nace la parte de la valentía, de la polaridad positiva. Lo que hace Escorpio, o sea, lo que hace Aries, el eclipse en Aries es más la identidad personal del yo. Y lo que hace Escorpio es más la polaridad de transmutación del plomo en oro. Es decir, con un eclipse en Escorpio, si tenías miedo a las arañas, pues de repente surge la valentía para que no tengas miedo a las arañas. O si tenías fobia a las alturas, pues de repente te enfrentas a traspasar un puente súper alto y vences ese miedo a las alturas, ¿no? O sea, la luna llena en Escorpio es muy buen momento para ir a confrontar nuestros propios miedos, ¿no? Si tienes miedo a la oscuridad, pues vete a un lugar oscuro por la noche, ¿no? O vete a un cementerio, ¿no? Cosas así, prácticas tántricas, ¿no? Enfréntate a tus miedos, eso es lo que te dice la luna llena en Escorpio. Y entonces, claro, como está... Bueno, comentar que tenemos astroencuentros, ¿no? Astroencuentros con Pedro Redes, 90 minutos, 3x1, carta natal en la que podrás ver tus propósitos, tus bloqueos, conocerte a ti mismo, a ti misma, con mucha mayor profundidad, tus virtudes, tus potenciales, hacia dónde tirar, los tránsitos, que es para ver la evolución del alma a un año vista aproximadamente, es más evolutivo, no hablamos de temas mundanos, tipo bola de cristal, de si aprobaré un examen o no, o si me dejará mi novio o no, sino que es más profundo, y la revolución solar, que es la fotografía de la carta astral del día de tu cumpleaños que marca el ambiente a un año vista. Todo esto lo ofrezco a nivel individual. Quien esté interesado, en la descripción debajo del vídeo está el enlace, ¿vale? Entonces, lo que quería enseñar era la carta, ¿no? La carta del tema de la... Que ahora lo que hago es poner la carta así más grande porque es que si no, no se ve. Entonces, es el eclipse, no es un eclipse, la luna llena en Escorpio está en el grado 4,18 de Escorpio, ¿vale? De Escorpio y Tauro. Y veis aquí que ahí está esta T cuadrada, que se llama este triángulo rojo de tensión máxima, que con Plutón a 2 grados. Entonces, esta tensión con Plutón es lo que hace que sea mucho más catártica y mucho más profunda la cirugía psíquica de limpieza y purga, y que sea mucho más potente todo lo que
implique a la luna llena en Escorpio. Además, esta energía sale disparada al opuesto, que es Leo. Entonces puede hacer salir una gran luz. Tiene una. Es lo que quiero decir es que muestra una gran oscuridad para que salga una gran luz. Muestra una gran oscuridad para que salga una gran luz. A ver cómo he movido la cámara y no sé cómo se ha quedado ahora. Se ha quedado bien, ¿no? Entonces, esto. Y entonces, lo que decíamos, ¿no? Que el Marte ya está alejado de Saturno, menos mal, ya está a demasiados grados como para considerarse válido, pero sí que está en sextil bastante exacto, a 2 grados de Júpiter y Urano. Entonces, claro, eso también tiene que ver con el eclipse en Escorpio, porque Marte es regente de Escorpio. Entonces, hay que mirar los 2 regentes de Escorpio, que son Plutón, que está en Acuario, en cuadratura con el Sol y la Luna. Entonces, una de las reglas de astrología es que cuando hay una tensión hay que mirar si ese planeta que hace tensión, que en este caso hace tensión con la Luna, con lo cual va a mostrar nuestros miedos, nuestros traumas emocionales, nuestras fobias desde niños, nuestras heridas infantiles, nuestra relación tóxica con nuestra madre, o lo que pueda haber de tóxico en la relación con nuestra mamá o de nosotros como madres. Puede hacer que la madre incluso muestre patrones de vampirismo, o que la madre saque su lado oscuro hacia nosotros. Puede ser, y también el padre, porque está en cuadratura con el Sol, entonces puede haber un pollo gordo con los padres, ¿vale? Además coincide aquí que el Sol está en casa 4 y la Luna está en la casa 10, pero eso solamente es en la ciudad de Vigo, que es donde yo estoy, ¿vale? Entonces, qué curioso, el tema de papá y mamá y las sombras y Plutón. Entonces, lo que quiero decir es que donde hay tensión, en la carta, mira a ver dónde hay armonía. Entonces, Plutón está en sextil con Neptuno. Ahí está la salida. El sextil con Neptuno de Plutón. Ahí está la salida. Es decir, el ir hacia la visión más trascendental, espiritual, balsámica, mágica, inocente y pura y divina para la sanación completa. Porque el sextil Neptuno-Plutón, además, que es un sextil histórico, que lo tenemos muchísima gente en nuestras cartas natales, porque duró muchísimos años, desde los años 50 hasta los 90, luego paró en el 95 y ahora ha vuelto. O sea que la gente así un poco más joven no lo tienen, pero los que ya empezamos a ser más puretillas sí lo tenemos. Y todas estas generaciones, los nacidos entre el 50 y el 95, y los nacidos a partir del 2020, hemos venido a unir lo espiritual con lo psicológico, a generar una transformación espiritual de la humanidad y a unir la parte de la sanación psicológica con lo espiritual. Entonces, esa es la clave de salida luminosa de esta luna llena en Escorpio. El unir lo psicológico, terapéutico, confrontativo que trae la luna llena en Escorpio con el Neptuno, que esté en diálogo, en sextil Plutón y Neptuno, para elevarlo a lo trascendente, a lo espiritual y hacer esa alquimia y no quedarnos ahí en el pozo de la miseria de nuestros propios miedos, oscuridades, obsesiones y tendencias autodestructivas. Entonces, claro, como además el Marte está en sextil con Júpiter-Urano, nos puede dar el tomar decisiones y además Marte en Piscis, tener una actitud de guerrero espiritual que con gran rapidez acelera el proceso de sanación. Es decir, Escorpio nos muestra nuestras sombras, pero rápidamente las transmutamos y las convertimos en la luz que son. Porque al final las sombras son bombillas apagadas que están esperando a ser encendidas. Es decir, toda sombra es algo no reconocido. Tanto una virtud no reconocida como un defecto para ser transmutado a ser virtud. Es decir, la sombra puede ser, por ejemplo, en una persona
que no se ha dado cuenta que es muy buena escribiendo, esa es su sombra, que no se ha dado cuenta que es muy buena escribiendo, o sea, un tesoro escondido, y también otra sombra puede ser que tiene mucha rabia, pero resulta que tiene mucha rabia porque no ha descubierto su talento, y de ahí viene su rabia. Estos son dos tipos de sombra. Uno son las virtudes escondidas y otras son la expresión de los defectos por virtudes no virtudes no cultivadas o desarrolladas. Entonces, si tienes mucha ira, cultiva la paz. Si tienes mucho miedo, cultiva el valor. Si tienes pereza, cultiva la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la alquimia es esa, convertir el plomo en oro. De hecho, los chakras, en su estado natural y luminoso, son virtudes. Es cuando se apagan o están contaminados o están sucios, que son defectos. Pero cada chakra representan muchas virtudes, ¿no? El corazón pues es el amor, el tercer ojo es la visión, la coronilla es la conexión divina, la alegría también viene del corazón y del segundo chakra. O sea, quiere decir que casi todas las virtudes vienen de los chakras, que no solo son 7, hay muchos más, aunque 7 son los principales. Entonces, Escorpio siempre nos va a mostrar el lado oscuro de la realidad, pero también el potencial luminoso de la realidad. Y si haces meditación los días de la luna llena de Escorpio, yo en mi experiencia suelen ser las experiencias místicas más potentes y extáticas. Es decir, que Escorpio no solo la luna llena de Escorpio no solo tiene por qué ser una luna de sufrir, sino que también puede ser una luna de un gran gozo. También experiencias sexuales de un gran gozo, por ejemplo, tántricas, en las que no se llega al orgasmo y se queda a punto de, pero sin, y manteniendo ese placer durante muchas horas o muchos minutos, como hace el tantra, ¿no? Entonces la luna llena en Escorpio nos muestra casi casi como quien dice los extremos, ¿no? El extremo placer, el extremo dolor, el extremo gozo, el extremo... porque es un poco picantón, es un poco picantón, es un poco fuerte, de sabores fuertes, ¿no? Tanto muy placenteros como muy dolorosos. Entonces, ahí está nuestra habilidad para estar en un estado de neutralidad sin identificación para poder hacer bien las alquimias. Que para eso está Mercurio retrógrado, que nos permite también el revisar bien las alquimias. Porque fijaros como nosotros, justo con el eclipse en Aries, con el Mercurio retrógrado, hemos vuelto a Galicia. Mercurio retrógrado, hemos vuelto a Galicia. O sea, está en el eclipse en Libra, fuimos a Galicia y nos fuimos de Galicia, pero en una revisión hemos vuelto a Galicia. Entonces, con el eclipse en Aries y Mercurio retrógrado, mucha gente ha reemprendido algo que dejó pendiente y que canceló o que anuló y que se dio cuenta que aquello era buena decisión. Y entonces la retomó. Y el eclipse en Aries ha permitido retomar decisiones que habíamos descartado y que en realidad íbamos por buen camino, ¿vale? Y entonces esa es la historia también del Mercurio retrógrado que se pone directo el día 25-26, ¿vale? Entonces, este Marte, que también es el regente de Escorpio, está en conjunción con Neptuno. Entonces todavía enfatiza más el guerrero espiritual, alquimista, el Gandalf, el mago blanco, aquel que se moviliza por las intuiciones. Esta luna llena en Escorpio puede llegar a profundizar nuestra psique a unos niveles de percepción alquímica poderosa que nos pueda llevar a tomar decisiones muy profundas, pero también movilizadas por una gran intuición en conjunción con Neptuno y en Piscis, y por un gran acelerador que nos permita incluso tomar una decisión que nos hace dar un salto cuántico en la cual nos saltamos varias líneas de tiempo y a lo mejor nos ahorramos de repente 200 años porque el Marte está en sextil con Júpiter-Urano y el Júpiter-Urano puede hacernos hacer un salto cuántico que nos ahorre
mogollón de años de dolor y de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se te acerca alguien que es tóxico y enseguida descartas esa relación, pues igual ahí te has ahorrado 7 años de dolor. ¿Mm? Entonces Júpiter, Urano y Marte, Luna llena en Escorpio, con Marte en Piscis, en cuadratura con Plutón y el Júpiter, Urano, si estás atento y de repente te aparece alguien que es tóxico para llevarte a su huerto, tú lo ves porque tienes la psique abierta, gracias a la Luna llena en Escorpio, y tomas la decisión de descartar esa relación y te has ahorrado años y años de sufrimiento y ya pasas a la siguiente pantalla, que sería 7 años después. Imaginaros lo que hace la intuición, el ahorrarte mogollón de movidas. Entonces, una luna llena en Escorpio tiene mucho que ver con el ocultismo, con la intuición, con lo esotérico, con descubrir trasfondos, sobre todo los trasfondos de la realidad. Plutón es un desnudador psicológico emocional. Plutón es el que te muestra tal cual eres con total sinceridad. Por eso a veces se ve el lado oscuro de la realidad, pero también porque la realidad está todavía en un estado bastante oscurecido. No la realidad, sino la humanidad. Porque la Tierra está ya yendo hacia la luz, pero es la humanidad la que está en un estado un poco hay que entender también que muchos seres humanos están purgando muchísimo. Entonces, este mes de abril, el mes de mayo, el mes de marzo son meses muy intensos. Fijaros, yo nunca había hecho tantos vídeos históricos tan seguidos, ¿no? El eclipse en Libra, el eclipse en Aries, el Júpiter, Urano, Luna llena en Escorpio. Son todo vídeos épicos. Son todo vídeos de momentos Entonces, claro, es el colofón final la luna llena en Escorpio, ¿no? El colofón final de momentos épicos. Luego ya viene el triángulo Urano, Neptuno y Plutón, pero eso es algo más progresivo, más a fuego lento, que empieza en el mes de junio. Pero claro, el Júpiter-Urano va a seguir influyendo un mes más como mínimo. Son planetas lentos, van a tardar en separarse. Mientras estén a 5, 6, 7 grados, seguirán en conjunción, con lo cual seguirán influyendo. Con lo cual todavía queda tiempo hasta mayo, todo mayo, para que suceden eventos históricos que nos lleven más allá de lo conocido. De hecho, pues ya han habido terremotos en Dubái, unas inundaciones súper raras por estar sembrando nubes de manera artificial, luego luego lo que está pasando en los países esos de Oriente Medio. Entonces, claro, hay muchos que ven lo de la Biblia, que esto ya es el final y cual, no sé, yo no sé cómo andará, pero yo no veo posiciones que tengan que ver con ningún conflicto mundial, así que yo creo que esto se va a quedar en un conflicto local, lo mismo que lo de Rusia. Entonces, y conforme se aleje Marte de Saturno, a ver si eso se afloja. Lo que pasa es que tenéis que entender que yo no soy un experto en astrología mundial. Pensad que la astrología tiene muchas vertientes, igual que la medicina. Entonces, claro, la astrología mundial es toda una enseñanza que yo no he recibido. O sea, yo he recibido enseñanzas de astrología psicológica, de astrología evolutiva. Mi especialidad es leer cartas astrales a la gente, es hacerles la revolución solar, es hacerles los tránsitos. Y luego, poco a poco, he ido desarrollando a lo largo de todos estos años de vídeos los tránsitos semanales, pero siempre desde un punto de vista humanista, transpersonal, de cómo nos influyen los tránsitos semanales como personas. Pero no me pidáis cosas de política, ni cómo me va a ir a mi país, ni cómo me va a ir a la economía de mi país, de si va a haber guerra o no va a haber guerra, porque yo no soy experto en temas mundanos 3D. A mí me gusta mucho más temas más elevados, que por eso tengo Júpiter en Leo en la casa 3. Me gusta comunicar sobre temas elevados, sobre temas sociales, pero lo que yo entiendo por temas sociales, como movimientos sociales, movimientos culturales, eso sí, todo lo que sea la expresión del alma, lo evolutivo. ¿eh? Entonces, yo no sé, ahora en esta nueva etapa que estoy muy contento porque esta zona es muy mágica
y salen las palabras solas, mucho más fluido. Ya he hecho varias cartas aquí y muy bien, la gente ha salido muy contenta y estoy contento por eso, ¿no? También por encontrar mi lugar y esperemos que dure. Entonces, vamos a ver. Lo más importante que hay que entender de una luna llena en Escorpio es que es una luna para hacer terapia, es una luna para hacer catarsis, es una luna para que se nos muestre, para ser más conscientes que nunca de lo que tenemos que sanar, para abrirnos psíquicamente a los trasfondos de la realidad, para tener experiencias esotéricas, salidas al astral, conexión con nuestro inconsciente, visiones de otros mundos, todo lo que son los trasfondos de la realidad, descubrir secretos, descubrir aquello que está oculto en nosotros, en los demás, en el mundo, en la política. También la luna llena en Escorpio puede darnos interés por descubrir conspiraciones e ir a la esencia de conspiraciones y descubrir nuevos niveles de conspiración que nos llevan a completar el puzzle de nuestra percepción de la realidad. Todo lo que es profundización, intensidad, transformación, transmutación, todo lo que es experiencias intensas, experiencias fuertes, experiencias catárticas. Y os tengo que decir una cosa, yo las felicidades, o sea, los momentos de mayor felicidad y éxtasis que he tenido en mi vida son los momentos después de pasar por procesos catárticos plutonianos. Es decir, yo me acuerdo de una época cuando tenía Plutón en cuadratura a mi Sol Plutón, porque yo tengo Sol conjunción Plutón a 0 grados, pues cuando el Plutón estaba en cuadratura a mi Sol Plutón, en 2016, me mostró ahí unos miedos atávicos que tenía al infierno y no sé qué cosas más de una vida anterior de sacerdote y unas cosas muy, muy extremas. Pero luego salí de allí y cuando salí de esa etapa purgativa súper fuerte relacionada con mis miedos, con mi miedo al fin del mundo, con mi miedo al castigo eterno y cosas muy raras, porque yo no he recibido enseñanza católica, más bien mis padres eran así progres y medio hippies mi padre era y es medio anarquista y mi madre así tal, medio de izquierdas, quiere decir que no, que en todo caso mi enseñanza religiosa puede haber venido católica de mis abuelos gallegos, que eran más católicos, más practicantes, pero no de mis padres, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que después de ese momento de incluso temblar con mucho miedo al bajo astral, a lo infernal, con mucho miedo a esas cosas, luego salí renacido y estuve como 4 meses con un éxtasis, con una felicidad profundísima. Entonces, tener en cuenta eso, que si en algún momento la luna llena Escorpio os lleva a una zona oscura, sabed que si eso lo sanáis, eso tiene una recompensa que es una profunda felicidad que llega hasta los huesos. Y es una felicidad maravillosa, es un éxtasis maravilloso. O sea que tras toda terapia, después de toda terapia hay una catarsis, que luego hay una liberación y eso es un gran placer. Porque la vida es maravillosa en ese sentido. Así que si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo desde las sendas fluviales y costas de Galicia. Hasta luego.